Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Durísimo. Bienvenidos al tercer y último vídeo de esta serie sobre sistemas económicos. Hoy vamos a hablar del capitalismo, del claro ganador. Y sí, por supuesto, si conseguís dar con algún argumento que desmonte mi explicación, estaré encantado de leerlo, porque mi objetivo es llegar a las respuestas correctas. A mí me da igual si yo tengo razón o tenéis razón vosotros, lo que me interesa es saber la verdad. Pero con lo que voy a exponer ahora y lo que llevo expuesto en los anteriores vídeos, creo que va a quedar bastante claro hacia dónde hay que barrer. Primero, ¿qué es el sistema capitalista? Para empezar hay que diferenciar entre dos conceptos. No es lo mismo el capitalismo que el libre mercado. Normalmente se utiliza capitalismo para referirnos a los países que tienen mercado libre o relativamente libre. Pero el capitalismo no es eso. El capitalismo es una tecnología inventada por los humanos. Surge en algunas regiones de Italia y en Holanda y también un poco en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Consiste en el ahorro sistemático para su posterior inversión en bienes de producción que mejoran nuestra productividad y por lo tanto aumentan nuestra perspectiva de consumo futuro. Explicado con un ejemplo sencillo. Si yo tengo 10 pipas de girasol, tengo dos opciones. Me puedo comer todas las pipas o puedo comerme algunas pipas y guardar otras para plantarlas. Para poder plantar esas pipas tengo que no comérmelas, es decir, tengo que reducir mi consumo en un momento del tiempo para ahorrar esa parte proporcional de la renta, en este caso las pipas, y así poder plantarlas, o lo que sería invertirlas, para tener plantas de girasol, que me producirán pipas de manera continuada y en mayor cantidad de las que tenía al principio. Si en un inicio tenía 10 pipas y ahorro algunas para plantar esas plantas, en un futuro podré tener cientos o miles de pipas. Es decir, reduciendo mi consumo en el momento actual e invirtiendo esa parte ahorrada, podré en el futuro consumir mucho más. Esto es el capitalismo. Durante el resto del vídeo igualmente me referiré a este sistema como sistema capitalista porque nos entendemos todos, pero que sepáis que el capitalismo es exclusivamente esto que acabo de describir, y que es además la tecnología más importante de la historia de la humanidad, porque es la que nos ha permitido pasar de consumir el 100% de lo que producíamos a tener excedente de recursos. Precisamente por eso podemos afirmar con total rotundidad que el capitalismo es lo que sacó a la humanidad de la pobreza. ¿Y qué es el libre mercado? Pues cuando se suele hablar de países capitalistas, en realidad lo que nos estamos refiriendo a que son países en los que hay comercio relativamente libre, no necesariamente capitalistas, porque el capitalismo es una actividad personal, es decir, hay empresas capitalistas, hay personas capitalistas, pero el país en su conjunto no es capitalista, porque el país en su conjunto no ahorra en su conjunto para invertir en su conjunto, me explico, sino que es cada persona particular o cada empresa o cada grupo de personas el que decide si va a ahorrar o no va a hacerlo. ¿Cuáles son las instituciones principales del sistema capitalista o de comercio? En primer lugar tenemos la propiedad privada. La propiedad privada es la institución más importante dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque si no hay propiedad privada no puede haber comercio. Si este bolígrafo no es mío, no lo puedo intercambiar con nadie. Ahora bien, ¿de dónde surge la propiedad privada? La propiedad privada no es más que una evolución cultural. A diferencia de lo que se intenta decir muchas veces, la propiedad privada no nos es impuesta. No llegó un hombre y dijo, a partir de ahora lo que es de cada uno va a ser de cada uno, sino que es una evolución cultural que se dio en unas civilizaciones sí y en otras no. La cuestión es que las civilizaciones que respetaban la propiedad privada, incluso que la blindaban, eran las que más prosperaban. Es por eso que este sistema es el único que podríamos decir que es realmente natural, porque es producto de la evolución humana y no de la imposición de unos intelectuales. Hayek lo comparaba con la evolución biológica. Decía que igual que nuestro cuerpo se adapta al medio, probando diferentes opciones hasta que da con las que son más eficientes, a nivel cultural los seres humanos hacemos lo mismo. Como tenemos la capacidad de aprender de otros, copiamos las costumbres de aquellos a los que les va mejor. ¿Y por qué es tan útil la propiedad privada? Vamos a verlo. En primer lugar, os pongo el ejemplo de la partida de póker. Si nosotros jugamos una partida de póker apostando nuestro dinero, jugamos muy diferente a si jugamos apostando unas fichas o unas lentejas. Cuando estamos apostando algo que es nuestro, jugamos con mucho más cuidado y pensamos mucho más nuestras acciones. Esto lo podemos observar, por ejemplo, con el tema de los alquileres o la propiedad. Cuando una casa es tuya, es mucho más habitual que inviertas en mejorarla, que compres muebles, que pintes las paredes, que hagas mejoras o reformas. En cambio, cuando estás de alquiler, sí, quizás arregles algunas cosas para sobrevivir, pero en general no vas a invertir en mejorar aquello que no es tuyo, porque básicamente como no es tuyo te da un poco más igual. Y aquí que digamos que la propiedad privada es una institución civilizatoria. Pero es que otra función muy importante de la propiedad privada es la distribución del uso. Un error muy habitual es pensar que la propiedad pública existe. No puede existir algo así como la propiedad pública. Imaginaos este micrófono. Este micrófono ahora mismo es mi propiedad, es propiedad privada. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo decidir dónde va a estar el micrófono, quién lo va a usar, puedo decidir romperlo si quiero porque al fin y al cabo es mío. Ahora, si este micrófono fuese público, ¿sería de todos o no? Pues evidentemente no, porque alguien tiene que decidir quién utiliza el micrófono, para qué lo utiliza, dónde se utiliza. Así que cuando hablamos de propiedad pública, en realidad no es pública, sino que pertenece al Estado. Es decir, hay políticos, o quizá un político en particular, que decidirá quién usa este micrófono y de qué manera. Así que la propiedad privada en realidad no se puede abolir. Lo que se puede hacer es expropiarla y darle el control a unas personas que juegan esa partida de póker con fichas
fichas en vez de con su propio dinero. Os podéis imaginar el resultado. En segundo lugar tenemos los contratos voluntarios. Estos deben cumplir 3 características. Lo primero, deben ser sin coacción violenta. Es decir, yo no puedo amenazar a alguien o amedrentarle para que me dé sus cosas. En segundo lugar, están prohibidas las estafas. Se entiende por estafa cualquier intercambio que no se corresponda con el acordado en el contrato previo. Si yo, por ejemplo, le prometo a alguien que le voy a vender este micrófono verde y luego cuando le llega ve que efectivamente no es verde, eso es una estafa y evidentemente no está permitida. Así que no, las estafas tampoco son capitalistas. No sé por qué alguien pensaría eso. Y lo tercero y más importante es que no puede haber intervención de terceros. Si el contrato está firmado entre tú y yo y hemos acordado una serie de cuestiones, no tiene sentido que haya una tercera persona que diga, oye, a mí no me habéis preguntado. Esa tercera persona habitualmente es el Estado, que pone unas normas arbitrarias en función de lo que consideran, vulnerando esta libertad de contrato. Un ejemplo muy evidente es los contratos laborales. Muchas veces se habla de que el Estado ha conseguido unos derechos laborales. Vale, no voy a discutir eso en este vídeo, pero desde luego es evidente que si yo quiero pactar con mi jefe un sueldo de 800 euros y el gobierno obliga a pagar 810 euros, pues evidentemente está vulnerando nuestra libertad para hacer un contrato libre entre nosotros. Como digo, no voy a entrar en este tema más en profundidad en este vídeo, pero solo decir que los derechos laborales en realidad no son tales, sino que son prohibiciones al trabajo. Y luego tenemos las dos instituciones aportadas por Adam Smith, podríamos decir. En primer lugar, la mano invisible. La mano invisible es un concepto que solo se menciona 2 veces en toda la obra de Adam Smith. Aún así ha calado muy hondo porque es una manera muy sencilla de imaginarnos cómo funciona. El mercado no es otra cosa que el orden espontáneo de las acciones de las diferentes personas. Es decir, el mercado lo formamos todos, no solo los empresarios, no solo los inversores, sino todas las personas, todos los que consumimos algo en algún momento, todos los que compramos, somos el mercado. La mano invisible no es otra cosa que esta idea de que de alguna manera el mercado nos lleva a ayudar a los demás cuando intentamos buscar nuestro propio interés. Cuando yo quiero comprar el pan, yo voy pensando en comprar mi pan, a mí me dan igual los demás. Sin embargo, en el camino acabo pagando a un tío que ha hecho el pan y con lo cual le estoy beneficiando a él dándole dinero. Lo mismo al revés, el panadero está pensando en ganar dinero, está produciendo el pan porque quiere venderlo para ganar dinero. Sin embargo, sin darse cuenta, lo que está haciendo es crear un producto que alguien quiere, es decir, está creando ese pan para que yo me lo pueda comer. Y esto es fundamental entenderlo. No se puede vender algo que no sea valioso para otra persona. Con lo cual, en cualquier actividad comercial que respete los principios ya mencionados de los contratos voluntarios, sí o sí las dos partes salen beneficiadas. La mano invisible hace que cuando yo busque mi propio interés acabe beneficiando a otras personas. Y esto es innegable, funciona siempre y cualquier ejemplo que se os ocurra es aplicable. Por último tenemos la división del trabajo. Un ejemplo para verlo es la fábrica de alfileres. Si nosotros tenemos un maestro alfiletero experto, lo que hará será 20 alfileres al día a lo mejor. El tío es muy bueno, pero no es capaz de hacer más de 20 al día. Ahora, si cogemos el proceso de fábrica de alfileres y lo dividimos en 15 pequeños pasos diferenciados, por ejemplo, uno dobla el metal, otro hace el corte, otro lo afila, etc., la productividad aumenta muchísimo, llegando al punto de que la producción per cápita, es decir, por cada trabajador, será de 5.000 alfileres. Esto es lo que se conoce como rendimientos marginales crecientes. En cuantas más pequeñas tareas podemos dividir el trabajo, más productivos somos como sociedad y por lo tanto podemos tener mayor abundancia de recursos. La manera más fácil de verlo es que vosotros tenéis un trabajo, os dedicáis a hacer una cosa y luego intercambiáis el dinero que ganáis por un sinfín de cosas que queréis para vuestra vida. Imagínate que tú tuvieses que cocinarte tu comida, plantarte tu comida, coserte tu ropa, montarte tu coche, arreglarte tu coche, montar tu casa, arreglar tu casa, preparar tus vacaciones, pilotar el avión, yo que sé, absolutamente todo lo que disfrutas en la vida lo tuvieses que hacer tú. Pues al dividir el trabajo, al repartirnos el trabajo, conseguimos ser mucho más productivos y por lo tanto disfrutar de más cosas trabajando menos. Hace poco oí a alguien decir que los países capitalistas se habían hecho ricos a base de proteccionismo, de aranceles y de encerrarse para producir. Y esto es evidentemente contrario al principio de división del trabajo. La división del trabajo internacional es la manera más productiva de hacer las cosas y todo lo que sean políticas de aranceles es por ende anticapitalista. Pasamos a los fallos del mercado, o mejor dicho, fallos del Estado, que seguramente estáis escuchándome y pensaréis, sí, esto es muy bonito en la práctica, pero hay unos grandiosos fallos de mercado que tenemos que tocar. En primer lugar, los monopolios, que sé que lo estáis deseando. Los monopolios los hay de dos tipos. Tenemos los monopolios naturales, podríamos llamar, y los monopolios forzosos. Monopolio natural, por ejemplo, podría ser el caso de la Coca-Cola. Ahora mismo no hay ninguna empresa que produzca Coca-Cola excepto Coca-Cola Company. Podríamos decir que Coca-Cola tiene el monopolio de la Coca-Cola. Y sin embargo, los precios de Coca-Cola no son desorbitados. Es decir, las latas no cuestan, yo que sé, 8 euros, ¿verdad? Bueno, seguro que en alguna discoteca o cosas así, seguro que las cobran. Pero en general, digamos que a pesar de tener el monopolio, no se pueden permitir aprovecharse demasiado de las personas, ¿verdad? Esto es porque el monopolio es natural. Es decir, es un monopolio consecuencia de ofrecer el mejor servicio o el servicio que la gente necesita, en este caso la Coca-Cola, al mejor precio posible. En cambio, tenemos el caso de los monopolios forzosos, que aquí es donde realmente están los problemas. Pero no los problemas del mercado, sino del Estado. Porque un monopolio no puede ser forzoso si no hay una ley o un privilegio que así lo permita. Y aunque hay muchos ejemplos y quizás son algo complejos de explicar, os voy a poner el caso del agua. En Madrid el
del agua lo gestiona el Canal de Isabel II, una empresa pública. Para este caso da igual que sea pública o privada. Lo importante es tener en cuenta una cosa, y es que nadie le puede hacer la competencia al Canal de Isabel II. Yo, a la hora de abrir el grifo, solo puedo abrir el grifo para que salga agua de Canal Isabel II. ¿Y esto por qué es? Pues porque el Estado ha establecido que la única empresa que puede repartir el agua es el Canal de Isabel II. Ahora, esto puede ser muy bueno o muy malo, claro. Si la empresa funciona bien, pues no tendría por qué ser malo. El problema es que la empresa ahora tiene un privilegio que le permite vender el agua de la manera que le dé la gana. ¿Por qué Canal de Isabel II puede permitirse quizás abusar de los consumidores? Pues porque por ley es la única empresa que tiene derecho a dedicarse al agua. Otro de los fallos de mercado es el de los bienes públicos. ¿Quién nos ofrecería carreteras si no estuviese el Estado? Esto hace varios cientos de años quizás era una pregunta interesante. A día de hoy ya es absurda, porque todos conocemos las carreteras de peaje. Alguno pensará, las carreteras de peaje son muy caras. Ya, claro, normal. Si tienen una competencia, que son las carreteras públicas, que son gratuitas, pues evidentemente no mucha gente utiliza las carreteras de peaje. Ahora, imaginaos que no existiesen esas carreteras públicas, que por cierto son de bastante mala calidad en realidad. Pues todo el mundo tendría que utilizar las carreteras de peaje para desplazarse. Al usarlo absolutamente todo el mundo, el coste marginal, es decir, lo que pagaría cada usuario, se reduce un montón. Los peajes serían realmente baratos y lo más importante, y es que al ser una empresa que busca beneficios, se preocuparía de que la carretera funcione bien, porque si no, te puedes ir a usar otra carretera. El problema con las carreteras públicas es que funcionen bien o mal, da igual, la concesión sigue siendo del Estado para toda la vida. Y por último tenemos el caso de las externalidades, es decir, esas cosas negativas que surgen de mi actividad, que a mí no me afectan pero pueden afectar a otros. Y el ejemplo más claro es el ecologismo. Ahora, por no extenderme, os hago una pregunta. ¿Quién ha salvado más árboles? ¿El mayor de los activistas ecologistas o el inventor del pendrive? Es el mercado en que encuentra las soluciones a las ineficiencias. Es el mercado el que encuentra las soluciones a los problemas ambientales. Es el mercado, en resumidas cuentas, el que encuentra las soluciones a todo aquello que a los humanos nos preocupe. Y con el tema del CO2 y las energías fósiles y todo este tipo de cosas, pues es muy sencillo. La huella de carbono aumenta cuantos más combustibles fósiles utilizamos, ¿verdad? ¿Y quién es el mayor interesado en reducir el consumo de combustibles fósiles? Pues precisamente el propio empresario, que es el que tiene que pagar los combustibles fósiles. Es decir, si hay alguien interesado en reducir su huella de carbono a través de reducir el uso de cualquier tipo de energía, es precisamente el empresario para abaratar costes. Mientras los incentivos estén así alineados, es evidente que los empresarios son los más interesados en buscar esas energías alternativas, muy por encima de los políticos. De este tema seguro que se os ocurren 1000 historias y 1000 preguntas, así que ponedlas en los comentarios porque estaré encantado de ver todos los casos que proponéis. Veamos entonces cómo funciona el capitalismo en el mundo real. Supongamos que os ha convencido lo que os he explicado y que habéis entendido perfectamente lo que son las instituciones capitalistas y cómo funcionan. Pero claro, vosotros veis el mundo real y pensáis, aquí hay una serie de cosas que funcionan mal. Si el capitalismo es un sistema perfecto, ¿por qué hay esta serie de problemas? Así que voy a analizar 3 ejemplos desde el razonamiento capitalista para que aprendáis más o menos cómo hay que enfocar este tipo de cuestiones. Y así podéis aplicarlo a cualquier pregunta que os surja. El primer problema, y el más importante para sobre todo los sectores de izquierdas, es la explotación. El empresario tiene una diferencia de fuerza, una asimetría de fuerza con el empleado, entonces puede aprovecharse de él. En primer lugar, hay que entender que el trabajo es una mercancía como cualquier otra. Muchas veces intentamos darle esta visión como más humanista, podríamos decir, al tema del trabajo, ¿no? Nos parece que el trabajo no debería ser una mercancía como cualquier otra, pero en realidad que el trabajo sea una mercancía no hace la situación más compleja, sino precisamente más sencilla. Como cualquier otra mercancía, se rige por las leyes del mercado. Cuando la oferta es mayor a la demanda, el precio será bajo, pero cuando la demanda sea mayor a la oferta, el precio será alto. Así pues, uno puede pensar, vale, si en un mundo hay muchos más trabajadores que puestos de trabajo, entonces están condenados a la precariedad si no ponemos leyes. La cuestión es que en el mundo real eso no puede pasar. No se puede decir que el empresario consigue dinero de la nada mediante la explotación del trabajador y a la vez decirme que va a haber gente sin trabajo, que no va a haber ningún empresario dispuesto a explotarlos. Son dos ideas que no pueden ser reales a la vez. Si tu trabajo es efectivamente valioso, habrá alguien dispuesto a pagarte por él. Si tu trabajo no es valioso, no habrá nadie dispuesto a pagarte por él. Pero el problema ahí no es que no te paguen, sino que tu trabajo no es valioso. Así pues, mientras todos los individuos de una sociedad aprendan a realizar una labor que sea valiosa, no solo tendrán garantizado un puesto de trabajo, sino que además habrá empresas peleándose por ese trabajador. Todos los ingenieros que tenga una empresa de informática no los puede tener otra empresa, así que tendrán que pelearse por el trabajo. Y es muy importante tener en cuenta la mano invisible, es decir, los trabajadores van buscando las mejores condiciones posibles, fomentando la competencia entre empresas. Pero es que las empresas también van buscando los mejores trabajadores posibles, fomentando la competencia entre trabajadores. Lo que no tiene sentido es querer una sociedad en la cual los trabajadores no tengan que esforzarse en mejorar o aprender o incluso reciclarse si es necesario, mientras que las empresas sí que están obligadas de alguna manera a competir y ofreciendo cada vez mejores salarios y mejores condiciones. Luego el tema de la igualdad. El capitalismo genera desigualdad, vale, pero la igualdad
¿acaso es viable? Hay que tener en cuenta que en el mundo real no todo es monetario. Es decir, si consiguiésemos que todo el mundo tuviésemos la misma renta, aparte de que seríamos miserablemente pobres, ni siquiera seríamos iguales. De manera bastante intuitiva, un empresario que sea muy millonario quizás sea tremendamente feo, y a lo mejor un tío que es miserablemente pobre es guapo como él solo. Desde luego, hay desigualdades, pero no todas son en favor del rico necesariamente. Este ejemplo puede parecer ridículo, pero en el mundo empresarial, en el mundo de los comercios, podemos ver una serie de desigualdades que no son monetarias y que además no se pueden arreglar. Un ejemplo puede ser precisamente el aspecto físico. Imaginaos que hay dos tiendas de ropa. Las dos venden la misma calidad de ropa y a un precio similar. Sin embargo, en una, el dependiente es mucho más guapo que en la otra. Pues es posible que la que tiene el dependiente más guapo tenga más clientes. ¿Esa desigualdad cómo se soluciona? O por ejemplo, imagínate que hay dos bares en tu barrio. A lo mejor los dos bares te ofrecen las cañas al mismo precio. Incluso puede que el bar al que tú sueles ir sea más caro que el otro. Pero es que si el dueño te cae mejor, pues acabarás yendo igual. Entonces la desigualdad no siempre es monetaria. Incluso puede haber cosas aún más triviales. Imagínate que tú vas al bar que está debajo de tu casa. No porque sea el más barato, no porque sea el que mejores productos te ofrece, no porque sea el que mejor higiene tiene siquiera. A lo mejor solo vas porque está debajo de tu casa, porque tú prefieres que esté cerca a que sea bueno. Entonces este concepto de igualdad, de que todos tenemos que tener la misma renta, es una patada a la lógica. Es decir, la igualdad es inalcanzable. Hay una cantidad de desigualdades no monetarias muy superior a la desigualdad monetaria que hay entre las personas. Intentar arreglar una de las igualdades sin arreglar las demás, lo que genera en última instancia es una desigualdad, porque tratarías diferente a la gente que tiene mucho o poco dinero que a la gente que es, por ejemplo, muy lista o muy estúpida. Si queremos igualdad, ¿por qué no metemos a los niños más listos en los peores colegios y a los niños más tontos en los mejores colegios? ¿Verdad que parece ridículo? Dejad de defender la igualdad. Y por último, los límites a las empresas. Quizás, si habéis llegado hasta este punto, estaréis pensando, vale, venga, estoy a favor del capitalismo, pero joder, hay cosas que hay que controlar, tiene que haber unas reglas mínimas. Libertad no puede ser libertinaje, ¿no? Una frase muy repetida y muy absurda. Pues bien, vamos a ver lo que pasa cuando las empresas se extralimitan y hacen cosas que no podemos permitir. Se me han ocurrido varios ejemplos, entre ellos la discriminación, una calidad defectuosa en los productos, delitos directamente, como yo que sé, extorsión, y contaminación, catástrofes ambientales, por ejemplo, yo que sé, un vertido en un río o que un buque de estos suelte petróleo en el océano, cosas de ese estilo. El punto en común entre todo este tipo de cosas es el siguiente: cuando estas cosas salen a la luz, la empresa se ve perjudicada siempre. Si una empresa de repente tiene un escándalo de racismo, sus ventas caen, sus acciones caen, es decir, no es estrictamente necesario que hablemos de represalias. Por supuesto que puede haber represalias legales, es decir, el capitalismo libre no es incompatible con leyes, pero las leyes no pueden ser una herramienta para prohibir absolutamente todo como lo que tenemos ahora. Las leyes deben ser muy concretas y muy sencillas de aplicar, y sobre todo no deberían ser nunca arbitrarias, porque si no al final lo que acaba viendo es un macroestado con un montón de inspecciones y normativas y licencias, pero que en realidad el estado es tan corrupto que las empresas acaban haciendo las mismas trampas o más que antes. La mejor manera de fiscalizar a las empresas es a través de los clientes. Un ejemplo de actualidad: si Coca-Cola, por lo que sea, tiene vínculos con Israel, o yo que sé, no estoy muy metido en ese tema, pero si yo creo que Coca-Cola está financiando algo que a mí me parece mal, lo que tengo que hacer, o lo que haré, será no comprar Coca-Cola, porque no quiero colaborar con una marca que hace eso. Es en última instancia el cliente el que tiene realmente la fuerza para fiscalizar a las empresas. En cambio, un político, un funcionario, puede intentar amonestar a una empresa, pero que si le entra un sobre, pues igual se le olvida la amonestación. Es decir, la fiscalización del mercado es más eficiente y de mayor impacto. Y para terminar, vamos a ver ejemplos históricos como en los anteriores vídeos. El problema es que de liberalismo, de capitalismo puro, no tenemos ejemplos históricos realmente. Así que nos vamos a ceñir a un par de cuestiones. En primer lugar, el índice de libertad económica. Entre los países con mayor libertad económica encontramos Irlanda, Holanda o Dinamarca, países que claramente les va muy bien económicamente. Entre los países con menor libertad económica encontramos, por ejemplo, Venezuela o Cuba. ¿Y quién está a la cola de la Unión Europea en libertad económica? España, que casualmente esta semana ha entrado como el país con mayor riesgo de pobreza, ¿no? Y el tercer país con más pobres de Europa. En fin, será casualidad. Pero el ejemplo que más me gusta es el de Estonia. Es un país que hace ya tiempo que se ponía como ejemplo de país liberal, ¿no? De cosas que deberíamos copiar, bajos impuestos, este tipo de cosas. Y en España, sobre todo, pues se reían mucho, ¿no? Con este ejemplo de los liberales, porque Estonia es un país pequeñito y pues parecía que no era un ejemplo aplicable a España. Ojalá España, en vez de ir por ese camino del socialismo, hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y digo, joder, a ver cuál dice, en plan que les vaya de puta madre. Sí. Y dice, como Andorra o como Estonia. Y no podía acabar de otra manera que mencionando a Javier Milei, porque es el único ejemplo real que tenemos actualmente de un político que sea liberal libertario, anarcocapitalista puro, y aunque solo lleva medio año en la presidencia y la mayoría de las medidas que pretendía hacer se las ha bloqueado el Congreso, en los próximos años podremos ver lo bien que funciona el capitalismo de libre mercado en Argentina. O eso quiero pensar, claro, todo sea que este vídeo envejezca mal, que es perfectamente posible. Solo comentaré un pequeño punto de Argentina. La pobreza ha crecido desde que está Milei en la Casa Rosada, y esto es importante porque el capitalismo es la única ideología que no pretende solucionarle la vida
ayuda a los pobres. Es la única ideología que entiende que la pobreza la debe solucionar cada individuo, que por supuesto podemos cooperar entre nosotros a través de asociaciones de caridad, ONGs, vecindades, mutuas, pero que en última instancia es responsabilidad de cada uno buscarse la vida. Pues no debemos luchar para que todo el mundo tenga pan, lo que debemos luchar es para que todo el mundo tenga la oportunidad de ganárselo en el sector privado. Así que nada, hasta aquí el vídeo sobre el capitalismo. Espero que os haya gustado, que no se os haya hinchado la vena escuchándome hablar bondades de este sistema, y no olvides suscribirte por aquí porque en el próximo vídeo responderé a las dudas y preguntas que han ido surgiendo en esta serie. Por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te interesa y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.